¿Qué onda, papus? Lo sé, este tema tiene mucho de política, pero esta vez nos vamos a centrar en el rasgo más humano de las libertades y dictaduras a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas veces nos centramos en las ideologías cuando hablamos de este tema, porque básicamente gracias a las ideologías es que tenemos todo el sistema que tenemos hoy en día. Pero es que en el mundo y en la vida real no funciona así, las ideologías no se siguen al pie de la letra y los sistemas no funcionan a su mayor eficiencia. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, no sé si lo sepan, pero nuestro sistema político es una democracia. Tal vez ya lo deben haber descubierto. Bueno, el caso es que la idea de una democracia es que todos pueden votar como iguales por un líder que les parezca mejor o que tenga la mejor capacidad para manejar un país o un grupo de personas. Y esto específicamente a nivel de propuestas y planes de gobierno a futuro. En pocas palabras, un voto responsable, lo que básicamente es informarse antes de elegir a cualquier persona. El problema es que en nuestra sociedad, y bueno, desde que la democracia lleva existiendo tal y como la conocemos, esto no se aplica al 100%. Es más, se aplica muy poco. Les pongo un ejemplo de lo que ha ido pasando en mi país desde el siglo pasado. Esto lo pudimos ver claramente en el primer gobierno de Alan García. Muchos de sus votantes lo eligieron por ser joven e inteligente, porque pensaban que tenía el toque de frescura que el país necesitaba y ni siquiera se molestaron en leer el plan de gobierno. Poco después, ¡pum! Inflación. Ahora, un solo pan de estar a 20 céntimos de INTI pasó a 1700 INTIs, lo que traducido a nuestra moneda actual sería 1.700.000 soles. Sí, es mucho dinero por un solo pan. Y lo más gracioso es que el INTI había sido creado para luchar contra la inflación del sol de oro que ya venía desde antes. Aquí les dejo una tabla de conversiones para que puedan pausar el video y ver qué tanto ha sufrido el país. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Pues al hecho de que todo eso podría haber sido fácilmente evadido si los ciudadanos de ese entonces se hubieran preocupado por leerse aunque sea el plan de gobierno de este señor. Otro ejemplo, esta vez un poco más reciente. Sí, cuando el FREPAP, un partido completamente desconocido, logró llegar al Congreso. ¿Y por qué? Pues por los memes. No por sus propuestas ni su ideología, sino porque a los doteros del país les pareció algo muy gracioso. Si nos acercamos un poco más en el tiempo, tenemos a Forsyth, que cuando estaba en campaña yo solía escuchar mucho lo siguiente y de seguro ustedes también, que muchos pensaban votar por él porque era joven y porque estaba guapo. Y finalmente los candidatos actuales a la presidencia. ¿Por qué la gente sigue votando por Keiko si ha demostrado estar obsesionada con el poder y es extremadamente corrupta y manipuladora? ¿Por qué hay gente que idolatra a su padre por acabar con el terrorismo y haber sacado al Perú de la inflación del INTI, pero ni siquiera se ponen a pensar en el manejo descarado de los medios y las esterilizaciones forzadas? Y me refiero a los que votaron por ella en primera vuelta. ¿Por qué siguen votando por ella? No tiene ningún sentido. Y finalmente tenemos a Castillo. ¿Por qué votaron por él? Bueno, en primer lugar es una persona de provincia. Las personas de fuera de Lima no se sentían representadas en absoluto con tantos líderes centralistas y decidieron elegir a alguien que se acercaba más a ellos. Pero volvemos al mismo problema. ¿De verdad se leyeron sus propuestas? No lo creo, porque solo hace falta revisar su plan de gobierno para darse cuenta de que la mayoría de cosas o no se pueden hacer o van a llevar al país a la miseria. El problema aquí no son los candidatos, es el ciudadano promedio que no sabe elegir a sus representantes. Porque si todos hicieran su tarea no estaríamos en una segunda vuelta tan comprometida. Y todo esto lleva a la idea central de este video. El ya famoso círculo vicioso de la libertad y la represión. Podemos verlo claramente con Rusia, por ejemplo, quienes han pasado por todos los cambios políticos que se les pueden ocurrir. A inicios del siglo pasado la gente estaba muy cansada de la monarquía, porque mientras ellos se morían de hambre, los zares estaban en su palacio comiendo de lo más delicioso y abundante que se podrían imaginar. Entonces el pueblo se levanta y se implanta un sistema comunista. Ahora todos son iguales, todo chill, todo correcto, hasta que el gobierno comienza a desaparecer gente y a traicionar sus propios ideales solo para enriquecerse. Todo se desmorona, la URSS cae y se implanta una vez más un sistema democrático, que parece que la línea de la libertad y la democracia se están empezando a borrar en Rusia, con Vladimir Putin imponiendo sanciones a los homosexuales y reprimiendo violentamente marchas y manifestaciones. ¿Podría significar esto la vuelta a un sistema autoritario? No lo sabemos. O si queremos remontarnos un ejemplo un poco más cercano, podríamos ir a la época de Belaúnde. Viene Velasco e implanta una dictadura. Luego se tumban ese régimen autoritario y vuelve Belaúnde. Más tarde eligen a Alan y el INTI se dispara, guiño guiño, y luego entra Fujimori.
Todo parece ir bien hasta que se hace un autogolpe y comienza una dictadura llena de corrupción y mentiras hasta que finalmente la democracia vuelve. Es una especie de círculo vicioso. Los líderes de una democracia libre comienzan a hacer de las suyas en el gobierno, la gente se cansa y viene un régimen autoritario a poner orden, luego la gente se da cuenta de que en realidad no son para nada libres y extrañan básicamente no morir por decir algo en contra del gobierno, se vuelven a tumbar ese régimen para volver a la democracia y así sucesivamente. Volvemos al ciclo de siempre. Y es que la democracia no se está aplicando de la mejor manera desde hace muchos años en nuestro país. La idea de la democracia es que el pueblo tiene el poder, sí, pero si se le exige a un presidente que se porte bien y que no robe, entonces nosotros como mínimo tenemos que saber qué cosas se está planeando hacer a futuro con el país y con el dinero de todo el mundo. Porque si no revisamos los planes de gobierno, porque si no nos interesamos verdaderamente por las elecciones, entonces puede pasar lo mismo que con Alan o con Fujimori o incluso peor, con algo parecido a lo de Velasco. Hay que dejar de elegir a un líder porque es buena onda y habla bonito y nos da regalos cuando está en campaña. Porque si somos tan superficiales para elegir a alguien, entonces lo único que vamos a obtener es un gobierno superficial, que no ataque los verdaderos problemas desde la raíz y volvamos una y otra vez al ciclo de libertad y represión. En sí podríamos decir que el problema de todo esto es la educación y la información que se le da a cada persona o que cada persona busca por sí misma. Porque si todos estuviéramos lo suficientemente informados, sabríamos que el comunismo no funciona y que limitar la importación y no fiscalizar la informalidad es un grave error. Y por el otro lado, si estuviéramos bien informados, sabríamos de todas las tretas de Keiko para manejar el Congreso desde hace mucho tiempo y las mentiras que le ha estado diciendo una y otra vez al Perú. Nos quejamos de que los mismos candidatos de siempre son elegidos, pero no hacemos nada por informarnos o informar a los demás. Básicamente porque en la mesa no se habla de política. Y yo me pregunto, si no hablamos de política ahora, ¿cuándo? Si no hablamos de centralismo ahora, ¿cuándo? Si no hablamos de corrupción y de todos los delitos de estas personas, ¿cuándo? No nos dejemos llevar por el que nos repita que sí va a solucionar los problemas de la nación. Elijamos a la persona que nos muestre pruebas de cómo va a solucionar esos mismos problemas. Y bueno, con estos dos candidatos siento que el Perú va a tener que aprender de la manera difícil. Gane quien gane, el futuro no se ve muy prometedor. Lo único que queda por decir es que esta vez de verdad aprendamos. Es necesario aprender que darse un tiempo para leer un plan de gobierno es mucho mejor que luego tener mártires para darse cuenta de si un candidato o un presidente es bueno o malo para el país. Y bueno, este fue el video de hoy. Es probable que muchos de ustedes me tilden de comunista o Keiko lover, pero créanme que uno, no me importa su opinión y segundo, ninguno de los dos me parece una buena opción en absoluto. Ya saben que mis redes están aquí abajo en la descripción, pueden pasarse por ahí para ver un contenido un poco más variado. No todos mis videos son sobre política, así que pueden pasarse por el canal a darse un pequeño tour. Hemos estado hablando de temas interesantes como la belleza o incluso el colegio. Y si les gusta, pues suscríbanse para ver más contenido. No se olviden de compartir si consideran que lo que he dicho en este video es valioso de cierta forma. Y bueno, recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que investiguen, estudien y lean. Porque más allá de estar haciéndole un bien al país y todas esas historias patrióticas que nos dicen desde pequeños, se están haciendo un bien a ustedes mismos. Es preferible vivir 5 años de paz que 5 años intentando sacar a un presidente que está haciendo lo que quiere con el país. Así que piensen bien, sean responsables y cuídense. Adiós.